Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 8 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare el terreno que es nuestro corazón, para que sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, y un fruto que dure, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra de Dios, desechemos todo lo malo de nuestra vida, recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23. Apariciones a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la solemnidad del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y los santos apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo. En Hechos 1:14 nos dice la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos dice la Sagrada Escritura claramente que estaban los apóstoles y la Virgen María. En Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 11, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles que estaban junto con la Virgen María. Y dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una
como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos cómo estaban reunidos los apóstoles y vamos a leer Hechos capítulo 1, el versículo 14, donde nos muestra quiénes estaban ahí. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, los apóstoles estaban reunidos con la Virgen María. Esa iglesia que nace en Pentecostés estaba reunida, estaba unida, estaba acompañada por la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene sobre ellos y es persona, es una persona, no es un poder, es una persona. Juan 14:16 dice Jesús: yo pediré al Padre que os enviará otro. Está hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. En Juan 14:26, Juan 15:26, habla del Paráclito, habla habla del abogado, del defensor. Juan 16:13 habla del Espíritu de la verdad que nos va a llevar hacia la verdad plena. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, si vemos desde el Génesis 1:26 dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural, o sea, un Dios en tres divinas personas. Génesis 3:22 dice la palabra de Dios: ahora que el hombre ha comido de este árbol, ha llegado, no sea que extienda la mano al árbol de la vida y llegue a ser como uno de nosotros. Entonces, claramente vemos a la luz de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es una persona. Y les voy a dar otra cita: Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, del versículo 1 al 11, donde San Pedro es el primero en imponer un castigo disciplinario a quienes habían mentido. Y dice: ¿cómo se atreven a mentir a Dios, al Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy importante. Entonces, en el Evangelio del día de hoy, Jesucristo resucitado el primer día de la semana, día domingo, después del sábado, día domingo, Jesús se aparece a los discípulos que estaban reunidos con las puertas cerradas, estaban con miedo a los judíos que habían matado a Jesús. Y Jesús les trae paz. La paz esté con ustedes. Por eso, cuando ustedes y yo tengamos miedo, pidámosle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé la paz. Porque el Espíritu es quien nos consuela. El Espíritu es quien nos ayuda a clamar a Dios, a decir: Abba, Padre, como dice en Romanos 8, del 14 al 16. Y en Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por cada uno de ustedes y de mí. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder, a pedir a Dios, porque ustedes y yo no sabemos qué pedir a Dios. La paz esté con ustedes. Y dice el Señor: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús es el enviado de Dios y Él envía a sus apóstoles y sus sucesores y les da un encargo muy bonito, muy especial, que se llama sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. La iglesia le llama sacramento porque esto es importantísimo y es instituido por el mismo Señor Jesucristo, el sacramento de la confesión. Escuchemos, dice: dicho esto, sopló
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces el Señor, para que ustedes y yo seamos libres y limpios de nuestros pecados, nos dejó el sacramento de la reconciliación, de la confesión. San Pablo en 2 Corintios 5:20, él dice, somos embajadores de Cristo. Es como si el mismo Señor Jesucristo, es como si el mismo Dios perdonara, reconciliara a través de nosotros. Entonces los sacerdotes, los obispos son embajadores de Dios, embajadores de Cristo. Por eso ustedes y yo debemos, y si creemos, acercarnos al sacramento de la confesión. Hechos 19:18 dice que el grupo de personas que creía venía y confesaba sus pecados. Y nadie puede decir, yo no tengo pecado. Primera de Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. El sacramento de la confesión, incluso podemos verlo en la historia. San Agustín en el año 430, él decía, que nadie diga cumplo la penitencia secretamente. ¿Acaso se dijo sin motivo? Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, refiriéndose al sacramento de la reconciliación. Jesús le dijo a sus apóstoles en Mateo 18:18, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, muy importante entender la importancia del sacramento de la reconciliación. Cuando ustedes y yo estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos obedientes a Jesucristo. No podemos nosotros pretender ser discípulos de Jesucristo y no obedecerle. Muy, muy importante. O no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo es quien nos guía y no creer en la verdad que la verdad que Él nos recuerda, la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en este caso respecto al sacramento de la confesión, la verdad que el Espíritu Santo nos recuerda, aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios, si hoy escuchás la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón, acerquémonos al sacramento de la confesión y que sea un Pentecostés en nosotros diariamente, que tengamos ese encuentro con el Espíritu Santo, esa cercanía con el Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos consuela, quien nos da la sabiduría, quien nos da sus 7 dones, sus 9 frutos, para que ustedes y yo seamos hijos auténticos y hijos de Dios y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes, como dice en Hebreos como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas.